Estimados maestros, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a nuestra clase número 4 de nuestro curso Pedagogía en Acción. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por haberse unido al TikTok el día de hoy. No se olvide por favor que tiene que darle muchos tac a la pantallita, pues eso ayuda a que muchas personas se unan a nuestro curso y pues por supuesto conozcan un poquito más sobre los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Como siempre, pues queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros valiosos colaboradores, al Instituto Libertad y ECLI Libertad, por su apoyo estratégico en las certificaciones que respaldan el crecimiento profesional y el aprendizaje de nuestros estudiantes a través de sus certificaciones, pues que le van a servir muchísimo para todos los procesos del Ministerio de Educación, todo lo que tiene que ver con concursos de méritos y oposición, recategorización, ascensos y por supuesto también como parte del Educaempleo. También queremos agradecer a nuestros colaboradores F9 Estudio, Arquitectura y Publicidad con su contribución importantísima aportando creatividad e innovación a nuestro curso. Y Esencia por su apoyo con sus productos 100% naturales para la salud, promoviendo el bienestar y la calidad de vida de nuestra comunidad educativa. Esto muy importante recordarles, pues contamos con el apoyo de ellos y en colaboración con ellos podemos avanzar con nuestro curso del día de hoy, nuestra clase número 4. Hoy vamos a explorar la planificación curricular del DUA llevado a la práctica, el diseño universal del aprendizaje, cómo planificar currículos que sean accesibles y efectivos para todos los estudiantes y la aplicación práctica, cómo implementar el DUA en la planificación curricular y en la práctica educativa. ¿Qué podemos esperar de la clase del día de hoy? Aprender sobre los principios y beneficios del DUA, en la planificación curricular, descubrir estrategias para implementar el DUA en la práctica educativa y reflexionar sobre la importancia de la planificación curricular inclusiva y accesible. También saber cómo vamos a ubicar nuestros colores de la planificación del DUA en la planificación. Así que muchísimas gracias a todos, mis profes y bienvenidos. Hoy voy a hacerles esta presentación, pues por supuesto tomada la información del Ministerio de Educación para que vayamos pues conociendo cómo el Ministerio de Educación plantea el DUA, el diseño universal del aprendizaje, y lo lleva a la planificación haciendo una planificación práctica, ¿sí? Muy bien, primero, pues reconocer que los niveles de concreción curricular que tenemos nosotros, de acuerdo al Ministerio de Educación, se divide por niveles. Tenemos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 nosotros vamos a ver el macro, es decir, a través del Ministerio de Educación, es aquí el currículo, todo lo que nosotros vemos con respecto al currículo nacional obligatorio y al currículo también con énfasis en competencias. Tenemos el nivel 2, que es el MESO, es el currículo que crean o que hacen las instituciones educativas. Aquí tenemos el currículo institucional, es decir, planificación curricular institucional y planificación curricular anual. Tenemos también el nivel de concreción de tercer nivel, donde vamos a encontrar la micro planificación, ¿sí? o la micro planificación curricular, que tiene que ver con los docentes quienes creamos esta planificación. Y tenemos, por supuesto, el currículo de aula, ¿no? O las planificaciones de aula con las adaptaciones curriculares o ajustes curriculares individuales o grupales. Recordemos que en el primer nivel de concreción, en el macro, o sea, en el currículo nacional obligatorio, este es prescriptivo. Tenemos en el nivel de concreción curricular del nivel 2, que es flexible, y tenemos el micro o la microcurricular, esta también es súper flexible. Por eso se habla en los currículos, en la parte inicial de cada currículo, se dice que este es súper flexible y que este pues obviamente se va a adaptar a las necesidades de los estudiantes. Aquí
el currículo tenemos o conocemos este currículo de los niveles de educación obligatoria. Es el currículo súper grande, es la matriz, es el currículo que manejamos todavía en las instituciones educativas. Y se entiende que este currículo no es más que la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país elaboran con el fin de promover el desarrollo. En el currículo se plasma en mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Es decir, aquí nosotros vamos a ver las destrezas, los indicadores, criterios de evaluación, objetivos, vamos a ver las metas por alcanzar, la estrategia, la metodología, lo vamos a ver en el currículo. Por lo tanto, vamos a poder trabajar sobre las intenciones educativas del país. El currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales es el currículo priorizado el que se va a utilizar o el que estamos utilizando estos últimos años, porque el currículo priorizado nace de una necesidad, de la necesidad que tenían los estudiantes que se vio, ¿no?, en el proceso de la pandemia, y donde se vio, realmente se palpó que era súper importante que los estudiantes pudieran crear, más bien dicho, o desarrollar algunas habilidades que tienen que ver con competencias. Por eso aquí se habla de las comunicacionales, las matemáticas, digitales y socioemocionales. Y por supuesto, el currículo priorizado tiene otros, o más bien dicho, tiene su propio currículo cada nivel. Aquí les he puesto como que la fotito de todos los currículos que nosotros tenemos en la página del Ministerio de Educación. Usted busca currículo priorizado y automáticamente le va a salir el de su nivel. Estos son los instructivos, el currículo con el que debemos trabajar. Usted aquí va a encontrar las destrezas, objetivos, indicadores, va a encontrar también la metodología y por supuesto cómo usted debe aplicarlo o las destrezas como deben ser aplicadas en la planificación. Ahora, de las planificaciones que nosotros conocemos y con las que nosotros trabajamos y que son obligatorias son la planificación curricular institucional o el PCI y la planificación curricular anual. La planificación curricular institucional es un componente del PI, es decir, responsabilidad de los directivos y docentes de la institución educativa o de las instituciones educativas, y en este componente se va a concretar las intenciones del proyecto educativo institucional que tenga relación con el componente curricular, con el currículo nacional y de acuerdo a las especificidades culturales. Y tenemos la planificación curricular anual, el PCA, que es un documento que debe ser elaborado por el conjunto de docentes de cada área y será la directriz para generar las planificaciones de aula de acuerdo al contexto y a las necesidades e intereses de los estudiantes. Esta planificación curricular anual es súper flexible, se la puede trabajar dependiendo de las necesidades de los estudiantes y de las instituciones educativas. Pero también vamos a encontrar la microplanificación, que es la que generalmente el docente la trabaja y con la que más problemas o dificultades tiene, porque la aplicación del DUA, la aplicación de las inserciones, ubicar una metodología activa, es lo que nos produce cierto estrés y no sabemos cómo manejar este proceso de la microplanificación. Pero también hay que entender que la microplanificación es un documento en el que se incorporan estrategias metodológicas, recursos, tipos, momentos de evaluación y que esto vaya a responder a las necesidades de los estudiantes y que nos aseguremos a través de la planificación que su aprendizaje, ¿sí?, va a ser el adecuado. Esta planificación debe ser elaborada según cada unidad microcurricular durante todo el año escolar y se requieren aproximadamente 3 planificaciones microcurriculares.
Aquí están 4 porque nosotros trabajábamos antes con quimestres, pero ahora trabajamos por trimestres. Por lo tanto, necesitamos 3 microplanificaciones, una por cada trimestre. Aquí les he puesto algunos ejemplos de microplanificaciones que se utilizan en las instituciones educativas. Tenemos un montón de modelos que podemos utilizar, pero generalmente el que utiliza el Ministerio de Educación es el que está con sombreado azul o con el sombreado celeste. Este es el que utiliza generalmente el Ministerio de Educación y es un modelo de microplanificación interesante porque es el más fácil para trabajar y el que menos elementos curriculares tiene. Entonces se vuelve mucho más fácil la creación de la microplanificación. Muy bien, aquí igual vamos a encontrar una planificación o un ejemplo de formato de planificación microcurricular por experiencias de aprendizaje para educación inicial y preparatoria. Este es otro modelo diferente al que utilizamos los profesores de educación básica. Inicial tiene un formato diferente porque no trabajan como nosotros trabajamos con los elementos curriculares, sino con otro tipo de elemento curricular. Aquí también tengo un ejemplo de una planificación microcurricular de un proyecto interdisciplinario, es decir, cómo debo trabajar el proyecto interdisciplinario en mi escuela y qué debo planificar. Entonces aquí usted va a encontrar, por supuesto, las fases del proyecto, la fase 1, fase 2, fase 3, que yo personalmente le divido en cada trimestre. La fase 1 en el primer trimestre, la fase 2 en el segundo y la fase 3 en el tercer trimestre, donde me va a permitir que a través de la exposición de mi proyecto que ha sido trabajado en el primero y segundo trimestre, pues yo pueda ver resultados, adecuados en el tercer trimestre, con la casa abierta, la exposición de trabajos, puede ser una casa abierta sustentable dependiendo del tipo de proyecto que he aplicado durante el año escolar. Este proyecto tiene que ser multidisciplinario, es decir, que todas las materias van a ser parte de este proyecto. Todos vamos a trabajar durante el año escolar en preparar este proyecto para el fin de año. También tenemos aquí, yo les he puesto un ejemplo de una microplanificación de unidad didáctica o de parcial del bachillerato técnico y bachillerato técnico, productivo. Aquí ustedes van a ver, pues obviamente todos los elementos curriculares que deben utilizar para hacer su planificación. ¿Cómo la voy a elaborar? Ustedes van a ver en este modelo. Entonces ahí ustedes van a encontrar, por supuesto, datos informativos, van a encontrar el desarrollo de la unidad de trabajo, después va a venir los contenidos, evaluación, va a venir, por supuesto, las adaptaciones curriculares que tengo que hacer. Y también aquí vamos a poner, ¿no?, la especificación de la necesidad educativa, porque también nosotros tenemos la parte o el área para poner las necesidades educativas específicas, y aquí vamos a encontrar igual los contenidos, y ahí vamos a encontrar lo procedimental, que significaría los títulos de las unidades que vamos a trabajar. El procedimental es que ahí vendrían pues obviamente ya los contenidos, vendrían las destrezas, actividades, recursos, criterios de evaluación y técnicas de instrumento. Este es un poquito diferente a la planificación normal o a la que nosotros utilizamos generalmente en básica, superior, media o bachillerato. Ahora, la planificación microcurricular por unidad didáctica o de parcial, esta es la que nosotros trabajamos generalmente en todas las instituciones educativas. Ahí usted va a ver primero los datos informativos, que obviamente lleva todo lo que debe saber sobre la institución educativa y el docente, ¿no? Docente, unidad didáctica, grado, curso, paralelos, área, título de la unidad, número de semanas, ámbitos, asignatura, valores u otros ejes transversales, fecha de inicio y fecha de finalización.
pero también vamos a encontrar aquí el área de objetivos de la unidad de aprendizaje y de ahí la relación de los componentes curriculares. Ahora, este es un modelo, pero el que generalmente utilizamos, el que yo personalmente utilizo es otro modelo diferente a este. No porque este está mal, sino que me parece que es mucho más práctico el modelo que les voy a presentar ya casi al finalizar la clase del día de hoy. Aquí nosotros vemos esta planificación que es la que se utiliza generalmente en las instituciones educativas, pero ya se ha ido como que modificando la parte de los componentes curriculares. Yo solamente le pongo indicador, técnicas, recursos, no le pongo en mi planificación, pero muchas planificaciones sí requieren de los recursos. Pero en la planificación que en mi institución educativa hacemos, no ponemos recursos. Pero si usted quiere poner, sí puede ubicarle recursos. Ahora, si ustedes notan aquí, en esta parte de aquí, dice evaluación. Y aquí en la evaluación está el indicador de evaluación y la técnica o instrumento de evaluación. Generalmente en las planificaciones que yo trabajo, el indicador de evaluación no se encuentra aquí, se encuentra junto a la destreza con criterio de desempeño. Ahí es donde yo le ubico, destreza, indicador de evaluación. Ya lo vamos a ver en un ejercicio más adelante para que ustedes vean cómo realmente se construye una planificación. Aquí vamos a encontrar, por supuesto, los grados de adaptación curricular. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Ahora, este contenido de aquí, el que usted está viendo aquí, ya no se utiliza. Ahora se entiende que con los nuevos acuerdos ministeriales, las adaptaciones curriculares solo se deben aplicar para grado 3. Grado 1 y grado 2 se debe aplicar solamente ajustes, ¿sí? E indispensables, ¿sí? Ajustes curriculares, ya no adaptación curricular. Para mí, que la palabra ajustes es como que lo mismo que la adaptación curricular, pero se cambió a ajustes, es decir, cosas pequeñas que se pueden hacer dentro del proceso educativo para mejorar la calidad de educación de los niños con necesidades educativas específicas. Pero cuando era adaptación curricular se hablaba de que el grado 1 era la modificación a los elementos del acceso al currículo, dejando intacto el currículo en sí. En el grado 2, modificaciones en la metodología y las actividades. Y en el grado 3, una modificación en contenidos, objetivos, metodología, absolutamente en todo el currículo, dependiendo de la necesidad educativa de nuestro estudiante. Por lo tanto, pues en realidad ahora se habla más bien de ajuste, de ajustes curriculares grado 1, grado 2 y de adaptación curricular grado 3, que se aplica solamente en estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad intelectual. Por lo tanto, pues así es como hoy nos dicen que debemos aplicar el proceso de adaptación curricular, ¿sí? Ahora, aquí les voy a presentar, más bien dicho, voy a elaborar una planificación o voy a especificar este ejercicio o este caso práctico tomando en cuenta esta área. Juan es un estudiante de 16 años que presenta una discapacidad intelectual y se encuentra en segundo año de bachillerato general unificado. Partiremos desde la actualización de la evaluación psicopedagógica por parte de la Unidad Distrital de Apoyo, ¿sí? O la UDAI, y la posterior entrega del informe psicopedagógico donde se detalla las destrezas adquiridas por Juan. Por ejemplo, conoce las letras del abecedario, identifica los números del 1 al 10, reconoce los signos más, menos, la X, que es de la multiplicación y la división, pero no logra realizar operaciones matemáticas básicas. Entonces, en función a lo indicado, la UDAI recomienda la aplicación del modelo didáctico DUA, es decir, el enfoque DUA.
así como varias estrategias activas acordes al ritmo y estilo de aprendizaje y con una adaptación curricular contextualizada a la realidad del estudiante, así como a la institución educativa. Es decir, vamos a aplicar una adaptación curricular de grado 3. Nos vamos a ir acá a la planificación donde se encuentra la adaptación curricular para nuestro estudiante. Aquí vamos a encontrar primero la especificación de la necesidad educativa. Aquí nos dice cuál es la población. Entonces hemos puesto necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad intelectual, diagnóstico, retraso mental leve. Y tenemos ahí la destreza con criterio de desempeño, donde nos dice reconocer funciones reales con expresiones algebraicas lineales. ¿Qué es esto? Esta es una destreza, ¿sí?, que ya está acortada, o sea, ya está adaptada para nuestro estudiante. Es decir, aquí nosotros ya hemos utilizado la destreza, ¿sí?, pero la hemos hecho mucho más pequeñita para que nuestro estudiante pueda comprender la temática que nosotros vamos a dar en matemáticas, ¿no es cierto? Entonces aquí ya vemos nosotros que hemos desagregado la destreza, pero no solamente la destreza está desagregada también el indicador de evaluación. Es decir, profes, si yo desagrego una destreza, siempre debo desagregar el indicador de evaluación, porque no podría desagregar, ¿sí?, la destreza y dejar el indicador completo. ¿Por qué razón? Porque no estaría concatenado y no sería real la evaluación que yo tengo que hacer y seguiría el requisito indispensable del indicador de evaluación de la unidad. Por lo tanto, si desagrego una destreza, desagrego obligatoriamente el indicador, ¿sí? Bueno, aquí ya vamos a encontrar nosotros en actividades de aprendizaje un montón de actividades que vamos a trabajar con nuestro estudiante. Desde la reflexión, que tiene que ver con una lluvia de ideas que va a abordar las siguientes preguntas, como ¿qué importancia tienen las matemáticas en la vida diaria? Y de ahí pues voy a presentar, por supuesto, un gráfico interactivo para que vea mi estudiante o todos mis estudiantes, porque como están siendo parte del DUA, se entiende que este tema van a aprender todos mis estudiantes. Y aquí pues voy a mostrarles un video, donde voy a solicitar a mis estudiantes que investiguen en el texto de matemáticas de segundo de bachillerato sobre el tema. Van a hacer grupos de trabajo y por supuesto vamos a plantear un proyecto lúdico en el cual se formen pequeñas expresiones algebraicas y sea expuesto ante todo el grupo de compañeros. Para la presentación se puede utilizar afiches, expresiones teatrales, expresiones literales, expresiones corporales, video producido por los estudiantes, entre otras, donde el estudiante con necesidades educativas va a participar. Es decir, que él puede ser parte del juego interactivo, de la presentación del documento, de la exposición de lo que han hecho, pero es siempre parte del proceso educativo. Y en la aplicación, entonces voy a pedirles a mis estudiantes que identifiquen las letras, números, signos en tarjetas gráficas que contengan expresiones algebraicas lineales. Ustedes dirán, pero un estudiante con discapacidad intelectual, ¿cómo va a ser o cómo va a expresar o cómo lo va a exponer? ¿Cómo va a exponer
las expresiones, todo lo que tiene que ver con lo lineal, por ejemplo, se le va a hacer muy complicado que mi estudiante trabaje en esa área. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar pues la identificación de letras. Él va a poder identificar letras, números, signos en tarjetas gráficas. Ahí ya estamos haciendo la adaptación, ¿no es cierto? Y pues ahí obviamente les vamos a pedir a nuestros estudiantes que vayan acompañándole a su compañero, ¿sí? Y para que él pueda elaborar esta presentación de las tarjetas gráficas, de los números que tenemos o que vamos a trabajar como parte del proceso. Y después, obviamente, formar expresiones algebraicas con tarjetas, ¿sí? Entre todo el grupo para su trabajo de exposición. Aquí vamos a ver recursos, ya sabemos todos los recursos que podemos utilizar, el indicador y la actividad de evaluación o la evaluación. Aquí vamos a poner en la evaluación identificación de los componentes de las expresiones algebraicas lineales y participación en el taller, proyecto lúdico y la participación en el grupo con una exposición. Estamos viendo aquí a la técnica de evaluación, ¿sí? Y estamos ya, pues, obviamente desglosando la evaluación para que nuestro estudiante pueda aplicar lo que ha aprendido. Todos nuestros estudiantes en realidad. Y aquí vamos a tener, por supuesto, las tarjetas que van a utilizar nuestros estudiantes. Y nuestro estudiante con necesidad educativa específica lo que va a hacer es mostrar estas tarjetas, identificar estas tarjetas y permitir que sus compañeros sigan desarrollando el tema, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de planificación curricular, el tipo de planificación curricular que yo utilizo es este de aquí, profes. Es este el modelo con el que yo me he manejado por bastante tiempo y me ha dado muy buen resultado. Pues me han verificado personas del Ministerio de Educación y les ha parecido una muy buena planificación, porque yo no estoy perdiendo los datos informativos ni tampoco estoy modificando o estructurando los componentes del currículo. Entonces, aquí usted va a encontrar datos informativos y aquí en los datos informativos va a encontrar nombre del docente, unidad didáctica, grado, curso, área, título paralelo, asignatura, número de semanas, fecha de inicio, fecha de terminación y trimestre. Esta es una planificación del segundo trimestre de Ciencias Sociales. Entonces aquí usted, ¿qué va a encontrar? Ejes transversales que ahora los ejes transversales son las inserciones curriculares. Recuerde que las inserciones curriculares se trabajan de manera transversal, es decir, con todas las materias. Por lo tanto, se convierten en ejes transversales. ¿Qué tengo yo aquí? Pues las inserciones curriculares, educación cívica, ética e integridad, educación para el desarrollo sostenible, educación socioemocional, educación financiera y educación para la seguridad vial y movilidad sostenible. Y he puesto aparte valores, respeto y responsabilidad y justicia. Así van los ejes transversales en mi planificación. Después vienen objetivos de aprendizaje que los he tomado del currículo priorizado y los he plasmado en mi planificación. Ninguno de estos objetivos está desagregado, todos están completos dentro de mi planificación curricular. Después voy a tener los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje están en el Ministerio de Educación, en la página buscamos y podemos bajar esos estándares de aprendizaje. Después yo tengo aquí los criterios de evaluación, que he puesto todos los criterios de evaluación y de ahí empiezo con mi planificación o con los elementos curriculares plasmados en mi planificación. ¿Cómo he hecho mi planificación o cómo es el rayado de mi planificación?
Primero, destrezas con criterio de desempeño, indicadores de evaluación, estrategias metodológicas activas para la enseñanza y el aprendizaje y actividades evaluativas. Ahí usted está viendo que he puesto mi destreza, mi indicador, mis estrategias metodológicas y las actividades evaluativas. Pero ustedes se preguntarán por qué yo he pintado la destreza con criterio de desempeño con color verde. Porque yo voy a aplicar aquí ya en mi planificación primero el DUA y después las inserciones curriculares. Entonces, la inserción curricular que a mí me corresponde y me toca, pues aquí que le voy a aplicar en esta planificación es la socioemocional. Pero ustedes dirán, ¿por qué de verde? Porque en mi institución educativa se utiliza el verde, ¿sí? Pero ya este año nos dijeron que en la sierra ya lo estamos utilizando así, pero para el próximo año lectivo los colores a utilizarse en la destreza, indicadores de evaluación, estrategias metodológicas deben ser del mismo color, ¿sí?, con el que se ha trabajado o con el que se va a trabajar en los instructivos. Ahí vienen, pues por supuesto, el color verde, viene el naranja, viene el celeste, me parece que viene un gris, que son para las inserciones. Entonces ahí se deberá utilizar el color correspondiente a la inserción. Aquí yo le he puesto verde porque mi institución trabajaba con el verde, pero obviamente ya viendo los colores de las inserciones, pues vamos a ubicar los colores correspondientes. Ahora usted aquí está viendo la planificación del segundo trimestre de la sierra. El próximo martes que tenemos clases, les voy a dar una planificación de la costa con las 6 primeras semanas, con las inserciones curriculares y el DUA. Las 6 primeras semanas utilizan la estrategia del 2 más 2 más 2, que es la de siempre, pero le han puesto el 2 más 2 más 2 para identificar que son 2 primeras semanas de adaptación, 2 semanas siguientes para evaluaciones diagnósticas y las 2 siguientes semanas para nivelar a nuestros estudiantes. Y de ahí ya nacería, ¿sí?, la planificación con sus elementos curriculares. Pero como les digo, así le hemos puesto nosotros en mi institución. Ya el día martes pues les presentaré una planificación completa en reinserciones, DUA y con los colores que les corresponde, sí, que le corresponde a la planificación. Bueno, aquí hemos visto ya estrategias metodológicas activas para la enseñanza. Aquí pues vamos a utilizar nosotros mucha creatividad, mucha de investigación, de tecnología, para que nuestros estudiantes puedan aprender. En la semana 1 de esta planificación dice, conozcamos las casas del mundo y la anticipación. Yo trabajo con el ACC, anticipación, construcción y consolidación. Me parece que es más fácil que el ERCA, lo manejo mejor y me da muy buenos resultados. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí voy a poner semana 1, conozcamos las casas del mundo y voy a poner anticipación. Y en la anticipación yo le he puesto un color fucsia o magenta, que es el color que le representa a uno de los principios del DUA. A mí el principio primero que debemos trabajar con este color es el principio donde me dice que yo debo motivar, que yo debo trabajar con mis chicos para que sepan qué van a aprender, cómo van a aprender, etcétera, etcétera. Entonces por eso le he puesto al inicio este color. Y aquí he puesto mostrar imágenes de diferentes tipos de vivienda, iglús, chozas, casas ladrillo, observar videos. Esto es súper interactivo, por lo tanto está en la primera parte de mi semana de planificación. Después usted va a ver aquí una hojita de trabajo que yo voy a utilizar y yo la estoy plasmando en mi planificación porque es la hoja de trabajo con la que yo
voy a sostenerme durante mi proceso de clases, ¿sí? Entonces aquí yo ya he puesto preguntar por qué creen que estas casas son diferentes, explicar cómo las casas se adaptan al clima, hablo de, por ejemplo, el iglú en el frío, porque las de madera en los bosques, etcétera, etcétera. Empiezo a hablar del tipo de viviendas, ¿no es cierto? Es decir, estoy en ese proceso de saber qué son las casitas, ¿no es cierto? O los tipos de vivienda. Y luego, pues obviamente les voy a dar a los pequeños hojas de trabajo para que pinten, para que construyan y para que después puedan explicar lo que han hecho en su dibujo, ¿sí? Ubicando, por supuesto, el nombre de los tipos de vivienda y después yo voy a calificar o a evaluar. Y pues bueno, en la construcción, ¿qué es lo que yo hago en la construcción? Pues ahí es donde yo voy a ver lo que mi estudiante va a aprender, las múltiples formas de expresión que yo tenga para que mi estudiante aprenda sobre el tema de las viviendas. Entonces aquí pues llevo materiales como cartón, palos, algodón, usaré materiales reciclados que tenga para crear diferentes casas. Ahí ellos van a saber qué tipos de materiales se utilizan, por qué se utilizan, por qué es adecuado utilizar un tipo de material para construir viviendas, etcétera, etcétera. Y así, en grupos, los niños van a construir casas como cabañas, tiendas de campaña, según las indicaciones que yo como maestra les dé, utilizando los materiales reciclados, y yo aprovecho este espacio para poder explicarles a mis estudiantes qué son o cuáles son los tipos de vivienda. Perdón. Después, pues ahí ustedes van a ver que viene la consolidación. En la consolidación yo voy a poner ahí todo lo que quiero que mis estudiantes hagan, o sea, todas las actividades que me demuestren cuánto mi estudiante aprendió, pero no solamente es el saber qué aprendió, sino más bien dicho, cómo lo va a expresar. Cómo me va a contar lo que él aprendió y a través de qué herramientas, a través de qué elementos, objetos, va a enseñarme o va a mostrarme a mí como maestra lo que aprendió durante su clase. Entonces aquí yo le he puesto, viajemos por las regiones, usar un mapa y señalar lugares con diferentes tipos de vivienda. Después, dramatizar. Cada niño es un constructor y explica cómo construiría su casa en un lugar asignado, puede ser calor, frío, lluvia. Y después vamos a reflexionar en grupo sobre la importancia de las casas para protegernos según el clima y según la región. Pero no solamente esto es lo que yo tengo que hacer en mi planificación, sino que debo también ubicar una inserción. Entonces voy a utilizar la inserción de educación socioemocional. ¿Por qué utilizo la inserción de educación socioemocional? Porque yo quiero que mis estudiantes, ¿sí?, pues se sientan cómodos, felices, tranquilos con esta exposición. Pero con esta exposición de lo que van a hacer los chicos construyendo casitas, ¿verdad? Entonces yo tengo que conversar con mis estudiantes para aplicar la inserción y pues hablar sobre el tipo de viviendas que existen y reflexionar del cómo se sienten en sus casas, en sus lugares, en sus viviendas. Así yo voy a poder trabajar la parte socioemocional de mi estudiante, voy a conocer un poco más de mi estudiante, incluso para cuando tengo que mandarle tareas, para cuando tiene que hacer trabajos en grupo, etcétera, etcétera, pues yo tengo que conocer a mi estudiante y eso lo voy a hacer pues a través de la inserción de la educación socioemocional. Aquí, por supuesto, para poner la inserción socioemocional, pues yo he tenido que buscar esta destreza que está aquí en verde, ¿sí?, y que está en el instructivo de la inserción para poderla colocar aquí. Entonces siempre va a ir
la destreza de la inserción y la destreza de nuestra planificación siempre a la derecha. Siempre, ¿sí? Y de ahí pues voy haciendo algunos ejercicios que me sirvan, ¿sí? Desde el punto de vista emocional, para que mis estudiantes me cuenten cómo se sienten en sus casas y yo poder trabajar en la educación socioemocional. Entonces, así es una planificación de cómo la planificación debe ser. Y aquí ya he aplicado el DUA y he aplicado también la inserción curricular sin salirme de los lineamientos que me dice el instructivo. Por lo tanto, lo voy a manejar de esa manera, ¿sí? Entonces aquí usted va a ver la destreza, está viendo el indicador, está viendo la técnica y el instrumento y la metodología que estoy utilizando. La metodología tiene que ser una metodología súper activa, basada en juegos, basada en proyectos, basada en lluvia de ideas, en gamificación, en todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y con lo que mi estudiante le pueda servir para construir el conocimiento y que este sea un aprendizaje, ¿sí? Pues significativo. Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta lo que yo escribo en mi planificación, las cosas que voy a hacer en mi planificación. No se llene, profes, de un montón de cosas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque usted llena la planificación por llenar o llenamos por llenar y después tenemos problemas porque no alcanzamos a cubrir todos los contenidos que hemos puesto en nuestra planificación. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser prudentes con lo que escribimos en nuestras planificaciones, porque si escribimos un montón de actividades, un montón de cosas en la metodología, no las voy a hacer todas. Entonces tengo que ser realista y ver cuál es la realidad de mis estudiantes para yo poder trabajar la parte de la metodología activa. Esto es súper importante, profes, que lo tomen en cuenta, porque si hacemos una planificación mal hecha, ahí vamos a tener un montón de dificultades y de problemas, porque una planificación mal elaborada es el fracaso escolar. Porque si nosotros trabajamos con algo que no es tangible para nuestros estudiantes, pues obviamente que nuestros estudiantes no lo van a hacer. Por lo tanto, sí es bien importante que nosotros trabajemos en los proyectos, en la gamificación, en todo lo que es metodología activa y le implantemos en nuestra aula. Entonces recuerde, en la planificación curricular, los ejes transversales son todas las inserciones. Después, recuerde también que el DUA tiene 3 principios. Si yo aplico el 1, 2, 3 con orden, pues no voy a tener a dónde perderme, ni tampoco me voy a equivocar en cuanto a mi planificación. Entonces, esto sí, profes, debemos tomar muy en cuenta para no equivocarnos, ¿ya? Entonces, miren, esto de la planificación no es algo complicado ni algo difícil de entender, más bien tiene que ver con el tipo de modelo de planificación que voy a utilizar. Hay algunas maestras que utilizan la planificación más larga del mundo, o sea, que tiene mucho en los datos informativos, tiene mucho de metodología, mucho de recursos, mucho de fichas, de nombres, de muchísimas cosas. Y la realidad es que nosotros debemos tratar de hacer una planificación no tan grande, o sea, sino una planificación real, que nosotros vayamos a trabajar durante el año escolar. Entonces, por esto sí es bien importante que sepamos cómo planificar, de dónde cogemos los objetivos, de dónde cogemos las destrezas, de dónde los indicadores, cuándo debo desagregar y por qué desagregar para que me quede bien mi planificación. Todo esto lo podemos hacer en un solo formato y hacerlo bien. Entonces aquí, obviamente que están muchos formatos con el fin de que ustedes se puedan identificar con el mejor modelo de microplanificación.
Para mí, el que yo les mostré es el más fácil, el más sencillo, es con el que yo trabajo y no me conflictúo con los chicos. Entonces, hago bien mi trabajo, hago bien la planificación y evito pues hacerlo mal. Recuerde que la planificación no es solo llenar por llenar, realmente es un documento que le ayuda a organizarse. Por lo tanto, sí es bien importante, ¿no? Recuerden que el tipo de planificaciones tienen que tener el DUA y tienen que tener el enfoque del DUA y deben tener también las inserciones curriculares. Este año, que está empezando la costa, es la primera vez que va a aplicar las inserciones curriculares en su planificación. Entonces hay muchos profes que me han escrito y me han dicho que están muy confundidos porque no saben dónde ubicar las inserciones. Y las inserciones se ubican en la metodología, en la parte final de la metodología. Ahí usted puede explayarse y puede ahí escribir y ubicar lo que necesita sobre la inserción. Pero recuerde también que la inserción tiene una destreza y tiene un indicador y que esos también deben ser pues plasmados en la planificación. Esto bien importante, no podemos pasar por alto esta partecita, ¿no? Y bueno, recordar pues que el currículo no es más que intenciones educativas, ¿no? Intenciones educativas constantes para trabajar. Y yo digo que cuando nosotros aprendemos a hacer planificación curricular, nos equivocamos un montón y está súper bien equivocarse, porque solo equivocándote realmente aprendes a hacer una planificación microcurricular. Y siempre tener los libros, los instructivos, porque si usted por algún motivo comete alguna falta y usted no sabe qué es una falta, pues eso le puede costar tranquilamente su trabajo. Por eso hay que estar muy bien informados de lo que nos dice el ministerio, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué instrumentos para no caer en la equivocación y hacer un mal trabajo. Ahora, por ejemplo, para mí que las necesidades educativas específicas son un área bien importante dentro de la planificación y debe ir en la parte final de la planificación, seguido del marco curricular que nosotros ya elaboramos. Entonces ahí vamos a poner estrategias, metodología, la destreza. Para mí que las destrezas desagregadas funcionan súper bien. Si usted ubica las destrezas desagregadas en su planificación, si tiene estudiantes con discapacidad intelectual o con necesidades educativas específicas y asociadas a la discapacidad, pues usted va a poder trabajar de mejor manera. Ahí en la parte de la planificación, bueno, eso les voy a mostrar la próxima clase, todos los elementos y de dónde debemos ir llenando una planificación. Vamos a irlo haciendo pues poquito a poquito para que ustedes vayan viendo cómo se tiene que hacer. Y pues por supuesto abrir los instructivos, porque si usted va a la página del Ministerio de Educación y usted busca inserciones curriculares y solo ve las inserciones, pero no baja el documento, no lee el documento, no ve que los documentos de las inserciones tienen un montón de destrezas y que tienen que ver con la parte emocional, con la parte cognitiva, y que estas destrezas incluso pueden ir juntas dentro de nuestra planificación cuando se habla de inserciones. Entonces usted no va a saber cómo y de dónde sacar las inserciones. Entonces por eso es importante leer las inserciones. Quizás los instructivos no todo completo, ¿no? Porque son un poco largos, pero sí, por ejemplo, empezar a leer desde el principio hasta cuando ya llega a la parte del marco curricular. Entonces ahí usted dice, ya, esto es cómo debo aplicar, con qué color debo aplicar, por qué debo aplicar estos colores, etcétera, etcétera. Eso, bueno, lo vamos a ver pues las próximas clases cuando les enseñe a ubicar las inserciones curriculares en su planificación, que van de la mano con el DUA. Entonces hay que trabajar muchísimo en esa área. Ahora, también hay que entender que el DUA, el enfoque del DUA habla muchísimo
de todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, con un trabajo que sea para todos, ¿no? Donde todos los estudiantes deberían aprender los mismos contenidos. La realidad es que cuando estamos en las aulas, profes, sí se nos complica un poco, ¿no? Porque tenemos estudiantes, por ejemplo, con discapacidad intelectual, a veces generalmente leve, ¿no? Que es los estudiantes que son atendidos dentro de las instituciones regulares, pero a veces como que los mismos contenidos enseñarles tal vez en el mismo momento es muy difícil, pero lo que sí podemos es, por ejemplo, trabajar el mismo contenido, sí, con actividades súper más cortas o diferentes, porque realmente si queremos mostrar, yo qué sé, yo siempre pongo a colación este ejercicio, ¿no? El ejercicio de las ballenas, por ejemplo. Si yo puedo trabajar como una metodología activa con proyectos y donde yo sé que las ballenas deben aprender todos mis estudiantes de segundo de básica o de tercero de básica, entonces, ¿qué hago? Yo tengo que identificar, ¿no es cierto?, el ritmo de aprendizaje de mi estudiante con necesidad educativa y debo saber conocerle a mi estudiante y saber cuáles son sus habilidades. Entonces, si yo entiendo que mi estudiante, como un ejemplo, es súper bueno para pintar, dibujar, o tal vez para los números, o tal vez para yo que sé, para manejar ciencias sociales, ciencias naturales, le gusta mucho ver imágenes y puede identificar súper bien las imágenes. Entonces, perdón, de esas habilidades nosotros nos vamos a tomar y esas son las que vamos a aplicar en nuestra planificación y enseñar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, sí es bien importante que conozcamos súper bien los contenidos, las destrezas y las actividades que vamos a ejecutar. Eso les decía, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? El ejemplo de las ballenas. Yo sé que mi estudiante es súper bueno para dibujar, entonces voy a hacer el proyecto de las ballenas, ¿no es cierto? Voy a hablar con las 4 materias y voy a decir, por ejemplo, ok, las ballenas viven socialmente y las ballenas pues tienen una forma en específico de comunicarse unas con otras. Entonces voy explicando. Después digo, bueno, si voy a hablar de matemáticas, pues voy a expresar o voy a contar cuánto mide mi ballena, o sea, cuánto miden generalmente las ballenas, los ballenatos, cómo es el asunto del tamaño de las ballenas, cuánto espacio necesitan para vivir. Entonces aquí yo ya estoy aplicando la matemática, pero también puedo hablar de cómo viven o el hábitat de las ballenas, ¿no es cierto? Entonces hablo de ciencias naturales. Y cuando yo quiero hablar de lengua, pues obviamente va a haber que mis estudiantes puedan expresarse a través de una exposición lo que han hecho con respecto a las ballenas. Y cuando yo necesito que mi estudiante con necesidades educativas sea parte del proyecto y lo haga súper bien, entonces le puedo pedir que él sea el encargado de dibujar las ballenas. ¿No es cierto? Porque le gusta full el arte, entonces es buenísimo. Y le voy explicando por qué voy a dibujar la ballena, cuánto mide la ballena, de la manera más sencilla, más fácil para que él pueda comprender lo que los otros estudiantes van a hacer en la exposición. Por lo tanto, ahí estoy ya aplicando el enfoque del DUA, ¿no es cierto? Y pues, por supuesto, si quiero hablar de inserciones, si quiero aplicar la inserción socioemocional, puedo decir que mis estudiantes han trabajado en equipo y han hecho parte a su compañero dentro del proceso, manejándose dentro de las áreas emocionales de una manera adecuada, donde ha habido compañerismo, colaboración, cooperación, empatía, etcétera, etcétera, y eso ya lo puedo aplicar dentro de mi inserción. Entonces, no es tan complejo de entender, profes, pero sí debemos trabajarlo súper bien, porque las inserciones tienen también sus instructivos.
el currículo priorizado tiene su propio instructivo. Entonces no son las mismas destrezas en los niveles. Cambian algunas destrezas, cambian algunos indicadores, cambian algunos objetivos. Bueno, todos los objetivos sí cambian porque obviamente son grados diferentes, entonces deben cambiar. Ahí ustedes van a ir viendo. Por lo tanto, sí es importante, profes, que leamos, que conozcamos sobre el currículo. Yo digo que para un docente, el currículo priorizado, las inserciones curriculares, el DUA es como la Biblia, ¿sí? Nos debemos conocer súper bien y tener mucho cuidado con todo lo que vamos a aprender dentro del currículo y lo vamos a plasmar en la planificación. Entonces, eso sí, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y bueno, mis profes, no se olvide por favor de golpear la pantallita, de hacer tac, tac, tac en esa pantallita, por favor, que tengamos muchísimos likes. Que agradecerles a todas las personas que están dentro del TikTok hoy. Muchísimas gracias por darse cita en nuestra clasecita del día de hoy. Y por supuesto recordarles, ¿no?, que nuestra certificación le va a servir muchísimo para todos los procesos del Educaempleo y todos los procesos en el Ministerio de Educación. Por experiencia propia, profes, les digo que es súper importante que usted tenga capacitación continua y que tenga certificaciones avaladas. Eso sí, es súper importante, no se vaya a descuidar. Si ya próximamente viene un concurso de méritos y oposición para el mes de septiembre, sea la extensión del antiguo concurso, igual le va a servir todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con capacitación. Por eso es mejor que esté súper bien preparado para todos estos procesos, ¿no? Y bueno, pues agradecerles, mis profes queridos, y agradecer por supuesto al Instituto Libertad. Muchísimas gracias a ECLibertad también, que es pues el área de educación continua, quien nos acoge y nos abraza con esta alianza estratégica que hemos hecho para que ustedes puedan tener un certificado de calidad. También pues agradecer nuevamente a F9 Studio Arquitectura y Publicidad, que es un colaborador increíble que nos acompaña durante todo nuestro proceso de Mega Educación, y también por supuesto a Esencia, ¿no?, una empresa que ofrece salud para todos. Así que eso, mis profes queridos, y bueno, hemos culminado la clase del día de hoy porque hemos visto planificación, y pues ya las próximas clases vamos a ver la planificación con inserción y vamos a terminar súper bien conociendo un poco sobre pedagogía, metodología, qué tipo de estrategias vamos a utilizar, qué tipo de metodología podemos usar y cómo manejar un poquito la parte de la disciplina en el aula, que es súper importante ahora, ¿no? Pues con todas las cosas que hemos venido viendo en el transcurso de este tiempo, pues mucha violencia en las aulas y cómo lo podemos manejar y controlar. Así que, por favor, golpee, tac, 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 esta pantallita, y muchísimas gracias a todos quienes se dieron cita el día de hoy. Nos estaremos viendo en nuestra clase siguiente el día lunes por la noche. Recuerde que tenemos clases lunes y miércoles, así que nos estaremos viendo la próxima semana. Por favor, pasen muy bien esta semana, resto de semana, el fin de semana también, cuídense mucho. Recuerden que de manera obligatoria todos los docentes debemos utilizar mascarilla dentro de nuestras aulas. Nosotros y nuestros estudiantes y nosotros debemos utilizarlo, ¿no? Estamos pues pasando por un proceso complejo de una epidemia de gripes, tosferina y un montón de cosas, y pues lo mejor que podemos hacer es protegernos. Así que, mis profes queridos, muchísimas gracias a todos, que tengan una grandiosa noche. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, gracias por estar aquí con nosotros en TikTok. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Telegram, y por supuesto tenemos nuestro grupo de Mega Educación en WhatsApp, donde usted puede escribirnos y puede informarse de muchos temas educativos, sobre nuestras capacitaciones y cursos que son constantes, y por supuesto nuestras certificaciones.
Así que mis profes queridos, muchísimas gracias a todos, sean grandemente bendecidos y nos estaremos viendo el día lunes. Gracias, mil gracias para ustedes. Y no se olvide, por favor, en la pantallita, y si usted quiere certificarse, por favor escríbanos al interno. Nosotros dejamos el número telefónico ahí en el chat para que usted pueda comunicarse con nosotros, o pues usted sabe también que puede ingresar a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Mega Educación, así un solo nombre, y ahí usted va a encontrar nuestros teléfonos. Igual en la publicidad que lo hemos enviado pues están nuestros números de teléfono y ahí los podemos pues por supuesto inscribir. Así que gracias a todos, que tengan una muy buena noche y nos estaremos viendo el día lunes. Gracias a todos y hasta el lunes.